Buenas tardes, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de la historia del rey David. Es una de mis historias favoritas de la Biblia por todas las cosas que hizo el rey David. Eh, la historia más famosa de él, pues todos sabemos, es cuando mató a Goliat, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos y va Goliat, que estaba grandísimo, que era el mejor guerrero de los filisteos, reta a cualquiera de los israelitas a que pelee con él para que termine la guerra. Todos tenían mucho miedo. El rey Saúl tenía mucho miedo también y no sabían qué hacer. En eso viene David, que era un muchacho muy joven, que era pastorcillo de ovejas, no era ni siquiera un soldado, y dice que yo me enfrento a Goliat para representar al pueblo de Dios. Y entonces lo hace, ¿verdad? Sabemos que agarra una piedra y la lanza, y entonces cae este Goliat inconsciente en el piso, y con la misma espada él le corta la cabeza y los filisteos huyen. De ahí en adelante se mira cómo Dios lo escoge, porque es una persona que es conforme al corazón de Dios. Una persona que mientras sus hermanos andaban en la guerra, en la batalla, él estaba en casa cuidando las ovejas y andaba escribiendo los salmos y cantando y alabando a Dios. Entonces de ahí pues lo ungen y para que sea el nuevo rey. Este Saúl, que era el primer rey de Israel, era una persona de guerra, una persona muy agresiva, que al mismo tiempo también no le gustaba muy bien seguir las órdenes de Dios. Entonces muchas veces Dios, por medio del profeta Samuel, le ordenó que hiciera cosas y él hacía las cosas diferentes, no como se le ordenaba. Por lo tanto, Dios le quita el reinado a Saúl y a su descendencia y se lo entrega a David. Por ejemplo, varias de las cosas que hizo mal el rey Saúl fue meterse en la brujería, al ir con una pitonisa para que mandara a traer a un muerto, después ofrecer sacrificios sin ser sacerdote. Simplemente no estaba el sacerdote del templo. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo. Yo me encargo de hacer los sacrificios. Y a Dios no le gustó eso porque Dios es un Dios de orden. Y entonces te tenían que hacer las cosas conforme al orden que Dios había mandado. Y no se hicieron. Después lo manda también para que invada una nación y mate a todos los amenonitas. Los amelacitas, perdón. Los amelacitas no los mata a todos, mata nomás a unos y a otros no. De allí pues Dios se enoja mucho con él, ¿verdad? Le quitan el reinado, se lo entregan a David. David es una persona que anda caminando conforme al corazón de Dios. Dios lo prospera, lo bendice. Entonces de ahí David se prepara para ir a guerra con su ejército. Hacen su estrategia. David tiene que entrar por un frente, en la otra parte de su ejército va a entrar por otra parte, y después cuando David termine, cuando termine por la enfrente, se supone que tiene que ir y reforzar la retaguardia de su ejército para poder vencer al enemigo. ¿Qué pasa? Cuando David va a la guerra con su ejército, en lugar de ir para atrás a reforzar a los de la retaguardia, se regresa para su palacio a descansar porque estaba muy cansado. Ahí es cuando mira a Betsabé, que era una mujer muy hermosa, era la esposa de uno de los soldados más leales de David. Le gusta y la toma como mujer. Ahí comete el adulterio y fornicación. La mujer sale embarazada. ¿Qué hace David? David lo que hace, manda a ordenar que al esposo de ella lo manden enfrente del ejército para que lo maten. Y así sucede. Al hombre lo matan. David se justifica que la mujer es viuda y se casa con ella. Pero Dios se enoja mucho porque David actuó con mala manera. Dios conoce el corazón de las personas. Entonces ahí cuando Dios se enoja, castiga a David. Todos los pecados de nosotros tienen consecuencias. En este caso, las consecuencias de David, el primer hijo que le nace, se le muere. Entonces de ahí, pues David se arrepiente, ¿verdad? Porque dice uno, ¿cómo una persona que es homicida, que es fornicador, que cometió adulterio,
que fue capaz de asesinar, de planear el asesinato de uno de sus más leales servidores para quedarse con su esposa, puede ser escogido de Dios, puede ser conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos buscar y explorar en la Biblia que en el libro de Salmos dice que David era conforme al corazón de Dios porque era una persona que se humillaba, que era una persona que tenía un corazón contrito y humillado. David cuando cometió esos pecados se arrepintió como se arrepiente una persona que tiene mucho remordimiento, mucho dolor, le pesaba en su conciencia lo que había hecho y él iba y se humillaba frente a Dios, frente al altar y pedía perdón por sus pecados y Dios podía reconocer lo que había adentro del corazón de David, que era un corazón arrepentido, un corazón humillado, que era genuino lo que él estaba sintiendo. Tenía no simplemente un gran remordimiento, sino que estaba sintiendo un arrepentimiento genuino. Entonces, ahí pues Dios lo perdona y lo bendice y lo prospera a él y a su familia. De igual manera, lo que quiero decirles el día de hoy es que David no era mejor que yo o que tú o que quien esté viendo este video. Era una persona que tenía los mismos errores que nosotros. La diferencia entre nosotros y David era que David tenía un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando él cometía un error, un pecado, se arrepentía y sentía remordimiento, pero era un arrepentimiento genuino. A él le dolía cometer los pecados, sentía un gran peso en su corazón y entonces Dios miraba que era un arrepentimiento genuino. Entonces lo que yo quiero decirles el día de hoy, que Dios conoce los corazones, ¿verdad? Dios conoce los corazones. Es importante que si ustedes son cristianos y adoran a Dios y lo alaban, que ustedes también tengan corazones contritos y humillados, que realmente se arrepientan de sus pecados, para que Dios pueda perdonarles sus pecados y pueda alabarlos, para que sean una persona nueva, para que puedan tener una comunión con Dios, para que puedan seguir avanzando en lo espiritual. Los dejo con esto, ¿verdad? Simplemente para que mediten en la vida de David, de cómo él falló muchas veces, pero sin embargo se arrepintió y Dios lo perdonó y lo bendijo y lo prosperó. No simplemente, no simplemente sintió remordimiento. Muchos de nosotros sentimos remordimiento cuando hacemos algo malo, pero después lo volvemos a hacer. En el caso de David era diferente. Él se arrepentía. Vemos más adelante en su vida que ya no cometió los mismos errores que había cometido en el pasado, que su arrepentimiento sí fue genuino. Es lo que Dios quiere, un corazón que tenga arrepentimiento genuino, que se humille frente a Él, para que Dios nos pueda exaltar. Entonces, pues los dejo en esta tarde. Simplemente quería platicar con ustedes de la historia de David y lo que podemos aprender de su vida, que era una persona con errores como yo y como ustedes, y sin embargo era un siervo de Dios y el corazón de él andaba conforme a los deseos de Dios. Si David pudo hacerlo, nosotros también podemos ser siervos de Dios, podemos tener una relación cercana con Dios si seguimos el comportamiento que seguía David, de tener un corazón sincero, contrito y humillado. Bueno, pues los dejo, que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta luego.